Ese día en que entré al tribunal de distrito quedó marcado en mi memoria como un momento decisivo. Mi hija Lari, con una mirada desdeñosa a su marido, me miró como si yo fuera un fastidio del pasado, un fastidio que hay que superar. Pero cuando el juez me vio, el mundo pareció detenerse. Señora Sokolova, repitió con incredulidad, con los ojos muy abiertos. El silencio se apoderó de la habitación mientras mi hija y ese hombre arrogante intercambiaban miradas llenas de algo que solo podía ser miedo. Sin embargo, antes de continuar, necesito que hagas algo por mí, comparte esta historia, deja tu comentario diciendo desde dónde estás leyendo estas palabras. Necesito saber hasta dónde llega mi voz. Mi nombre es Margarida Sokolova. Tengo 70 años y hasta hace 6 meses, era una abuela más y corriente, de esas en las que nadie se fija. Todos los días, sin excepción, me levantaba a las 5:30 para preparar café en la taza de porcelana que mi Romano me regaló para nuestro 30º aniversario de boda. Mientras el sol salía por la ventana de la cocina, regué las plantas y reviví, con cada sorbo, las pequeñas alegrías que me mantenían viva. Durante casi 50 años fui una madre que se entregó sin medida por mi única hija, Lari. Trabajé cosiendo en el extranjero, vendí dulces caseros los fines de semana en el mercado de la ciudad, todo para que ella pudiera tener una educación que yo nunca tuve y una vida que solo soñaba. Cuando se casó con aquel hombre de sonrisa falsa y ojos helados, me tragué mi desesperación y los recibí en las cenas de los domingos, sirviendo los mejores platos y escondiendo detrás de una sonrisa la angustia que me consumía. Después de que Romano se fue, imaginé que Lari y yo nos acercaríamos más. Qué equivocado estaba. En lugar de consuelo, me convertí en una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y sus llamadas telefónicas cada vez más escasas. Su forma de mirar la casa donde la crié, donde dio sus primeros pasos, donde celebramos cada uno de sus logros, cambió. Esas 4 paredes ya no eran un hogar lleno de recuerdos, sino un bien por conquistar. El golpe más cruel llegó un martes lluvioso de octubre. Preparé bacalao con patatas, el plato que le encantaba cuando era niña. Arreglé el mantel que cosí a mano cuando ella iba a la universidad e incluso le compré flores frescas. Cuando llegaron, se recostó en el sillón de Romano como si ya fuera dueño del lugar, encendiendo la televisión sin siquiera saludarme. Lari llevaba una carpeta de documentos y esa mirada distante que se había vuelto suya en los últimos tiempos. Ella ya no era la chica que me miraba con confianza, tomando mi mano. Ella era una extraña. Mamá, tenemos que hablar, dijo con una frialdad que me heló la columna. Se sentó en el borde del sofá, como si ya se fuera. Jurij y yo hemos decidido que esta casa es demasiado grande para ti. Ya no podemos tenerla sola. Mi corazón se hundió cuando continuó, encontramos un gran lugar para personas de tu edad. Hay compañía, actividades y atención médica. Pero Lari, esta es nuestra casa, protesté con la voz quebrada. Aquí está todo lo que construimos, todos nuestros recuerdos. Fue entonces cuando intervino, sin quitar los ojos de la televisión. Los recuerdos se quedan en la cabeza, señora Sokolova, no en las paredes. Le gustará el lugar. Incluso tiene jardín. Lo que no dijo, pero que revelaron sus ojos calculadores, era obvio, querían mi casa. La casa que Romano y yo construimos con décadas de sacrificio, que contenía no solo nuestros recuerdos, sino también pedazos de nuestras almas. Dejó la carpeta sobre la mesa. Ya hemos proporcionado toda la documentación. Todo lo que necesitamos es su firma. Su voz sonaba mecánica, como si estuviéramos hablando de algún tipo de contrato, no de arrancarme del único lugar que me quedaba en este mundo. Cuando me negué a firmar, el humor cambió. Jurij apagó la televisión y por primera vez, me miró con una frialdad que ya no intentó ocultar. Señora Sokolova, dijo ajustándose su costosa corbata, sea racional. No puede vivir sola. La semana pasada dejó la estufa encendida. Es peligroso. Fue una mentira descarada. Nunca había hecho eso en mi vida. Pero luego lo entendí, estaban dispuestos a inventar cualquier cosa para conseguir lo que querían. En los días siguientes la presión aumentó. Los agentes aparecieron sin avisarme, desconocidos midieron las habitaciones y discutieron el potencial de renovación, como si yo no existiera. Lari empezó a empacar mis cosas sin permiso, decidiendo que podía llevarme y que tiraría o vendería. Este vestido es muy viejo, mamá, dijo, sosteniendo la pieza que usé en el funeral de Romano. En el asilo no servirá de nada.
Cada objeto que descarté fue como si me estuvieran arrancando una parte de mi historia. Fotos antiguas, cartas de amor de Romano, libros que leíamos juntos en las noches de invierno. Para ellos no eran más que trastos ocupando espacio en una casa que ya consideraban suya. El detonante llegó cuando Larry encontró mi joyero. Era un pequeño cofre de madera tallada, un regalo de Romano en nuestro primer aniversario de boda. Dentro, junto con otras reliquias, estaba el collar de perlas que perteneció a mi madre. «Te guardaré esto», dijo poniendo la caja en su bolso. «En un lugar como ese, cosas así pueden desaparecer». Fue entonces cuando vi algo en sus ojos que nunca antes había notado, ambición pura, simple y desnuda. Una codicia disfrazada de preocupación. Y por primera vez en mi vida, sentí una ira que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Esa noche, solo en mi habitación, los escuché susurrar en la sala sobre cómo resolver el problema en el que me había convertido. Lloré como no había llorado desde la muerte de Romano. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rebelión, de indignación por haber sido tratada como un objeto desechable después de toda una vida de dedicación. Fue entonces cuando tomé una decisión: no me iba a ir sin luchar. No permitiría que borraran mi existencia, que me redujeran a una molestia que hay que eliminar. Con esta nueva determinación, me sequé las lágrimas y comencé a hacer un plan para defenderme de aquellos que se suponía debían protegerme. No lo sabía todavía, pero pronto descubriría un secreto que cambiaría por completo el juego. Un secreto que mi amado Romano guardó precisamente para protegerme de un momento así. A la mañana siguiente, Larry llegó más temprano, con más cajas y con mayor determinación aún. «Hoy vamos a vaciar la oficina de papá», anunció, dirigiéndose a la habitación que no había tocado desde que Romano se fue hace 3 años. «No», respondí con una firmeza que la sorprendió. «Este lugar es intocable». «Mamá, han pasado 3 años», respondió con impaciencia. «No se puede mantener un santuario para siempre. Necesitamos preparar la casa para la venta». En ese momento lo entendí, mis palabras no tenían peso. Ya habían decidido mi destino. La casa se vendería, con o sin mi consentimiento. Si me resistía, encontrarían la manera de declararme incapaz. Cuando Larry se fue a buscar más cajas, entré a la oficina y cerré la puerta. Era mi último refugio, el lugar donde aún perduraba su olor, donde cada objeto. El paso era una pieza del tablero que Roman había preparado para mí. Cada caja que Larry amontonaba con indiferencia, cada objeto que Yura descartaba con desdén, eran una prueba más de su codicia. Y yo, la anciana incapaz a la que creían manipular, grabé todo con la precisión de un general que prepara su ofensiva final. Una tarde, mientras Larry hojeaba álbumes de fotos con un suspiro teatral: «Tantas cosas inútiles, mamá. ¿Por qué conservarlas todas?». Solté un comentario calculado: «Tal vez tengas razón. Roman siempre dijo que yo era demasiado sentimental». Ella ni siquiera levantó la vista, ya acostumbrada a mi supuesta renuncia. «Al menos en eso estamos de acuerdo», se rió, tirando un montón de cartas viejas a la basura. Entre ellos reconocí la letra de mi marido en un sobre amarillento. Fue la carta que me escribió en nuestro primer aniversario de bodas, donde prometía construir un imperio entre bastidores, mientras tú construyes nuestro hogar a la luz del día. Tragué la bilis y sonreí. «Sí, querida. Tíralo a la basura». Yura, a su vez, actuó como un depredador que ya había probado a su presa. Una noche, después de otra botella de vino caro pagado con mi propio dinero, ironicé mentalmente, se acercó con un contrato de compraventa ya cerrado. «Margarita Ivanovna, es por tu bien. Firma aquí y solucionaremos todo sin estrés». Su sonrisa era aceitosa y sus dedos tamborileaban impacientemente sobre la mesa. «Confío en ti, Yuri», respondí, tomando el bolígrafo con manos que temblaban a propósito. «Pero solo explícame una cosa, ¿este precio aquí es justo?». Él se rió como si mi pregunta fuera ridícula. «Por supuesto que sí. Pagamos incluso más que el mercado, por consideración a la familia». Tomé nota mentalmente: grave infravaloración, prueba de mala fe. «Está bien», entonces, suspiré, dejando que el bolígrafo flotara sobre el papel. «Pero déjame leer todo correctamente. Roman siempre me enseñó a no firmar nada sin entenderlo». Su rostro se tensó en un espasmo de irritación. «Te estás tomando tu tiempo, Margarita. La oferta no es para siempre.
Lo siento, Yuri, murmuré, mirando hacia abajo. Es solo que no quiero decepcionar a Roman. La mención de su nombre le hizo dar un paso atrás, como si hubiera convocado a un fantasma. Bingo. Mientras alternaban entre la farsa de la preocupación y la prisa por firmar, yo alimenté su arrogancia con migajas de duda. ¿No deberíamos esperar un poco? ¿Qué pasa si Larry cambia de opinión acerca de cuidar de mí? Larry, que hasta entonces había fingido interés por mi bienestar, se volvió bruscamente: mamá, estás siendo ridícula. Yura ya te lo ha explicado todo. Lo sé, hija mía, asentí, pero... Roman siempre decía que la familia es lo que importa. Yuri apretó los puños, pero se controló. Roman ya no está aquí, Margarita. Y debes aceptar eso. Sonríe dulcemente. Tienes razón. Lo siento. Intercambiaron una mirada triunfante. Pobres tontos. Esa noche, mientras fingía dormir, la oí susurrar en la sala. Se está poniendo realmente senil. Mañana la llevaremos al registro civil y solucionaremos esto de una vez por todas. ¿Qué pasa si ella se da por vencida?, preguntó Larry, nerviosa. Yuri soltó una risa seca. No lo hará. No tiene a dónde ir. E incluso si se da por vencida, encontraremos la manera. Ahí está el informe del médico, ¿recuerdas? Se me heló la sangre, pero mantuve la respiración lenta. Informe falso. Una prueba más. Extendí la mano hacia la oscuridad, repitiendo las palabras de Roman como un mantra: ahora tienes los medios. Úsalos sabiamente. Al día siguiente, mientras salían a arreglar los últimos detalles de la venta, llamé a Svetlana. Hoy me llevarán al registro civil. Lo tengo todo registrado. Su voz era firme como el acero, perfecto. Que crean que han ganado. Cuando lleguen, pídeles que lean el contrato en voz alta. Tómate tu tiempo. Cuestiona cada cláusula. Y cuando se impacienten más, diles que quieres ver a tu abogado. ¿Y si no me dejan? Margarita Ivanovna se rió suavemente: te dejarán. Porque en el fondo tienen miedo. Miedo de que sepas más de lo que dices. Tragué fuerte. ¿Y luego? Entonces, dijo, cambiaremos el juego. La estrategia de Svetlana empezó a surtir efecto antes de que me diera cuenta. Un día, mientras Larika hacía inventario de mis cosas en la sala, solté con la inocencia calculada de quien no sospecha nada un comentario que haría temblar a cualquier hija culpable. Larika, estaba pensando en regalarte las perlas de mi abuela. Solo que no sé dónde las guardé después de la última limpieza. ¿No las viste por casualidad? Ella se quedó helada. Las perlas, las mismas que guardaba en la caja de madera de cedro, herencia de mi madre, eran su punto débil. Vi el rubor subir por su cuello, la vacilación en sus dedos jugando con el bolígrafo. No tienes idea de lo que estás hablando, tartamudeó, pero sus ojos traicionaron su pánico. ¡Qué extraño! Tampoco puedo encontrar mis aretes de zafiro, los que tu padre me regaló para nuestro 40 aniversario. Espero que no se hayan perdido en la mudanza. Su mentira era tan frágil como el cristal. Tal vez estén en algún lugar seguro, murmuró, pero la prisa con la que miró hacia otro lado me lo dijo todo. Esa misma noche le conté el episodio a Svetlana y su sonrisa era tan aguda como una espada. Perfecto. Ahora saben que estás atenta. Y que no eres la anciana distraída que pensaban. El golpe definitivo llegó cuando, siguiendo su consejo, exigí ver el llamado Paraíso de los Mayores antes de firmar nada. El domingo siguiente, Larika y Yuri me llevaron allí, un lugar que olía más a abandono que a cuidado. Pasillos estrechos, empleados exhaustos, el hedor a desinfectante barato que intenta enmascarar algo mucho peor. En la sala de estar, una docena de personas mayores miraban fijamente un televisor lleno de estática, como si ya hubieran dejado de esperar algo mejor. No es encantador, mamá, dijo Larika, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Incluso hay un televisor. ¿Cuánto cuesta? Pregunté secamente. Yuri respondió sin pestañear, no te preocupes. Vendimos tu casa y el dinero nos alcanza para años. ¿Qué pasa si vivo más de lo que me dura el dinero? El silencio que siguió fue mi respuesta. No tenían ningún plan. O peor, lo hicieron y yo no fui parte de eso.
A la vuelta, mientras discutían entusiasmadas cómo transformarían mi salón en una oficina moderna y mi cocina en un espacio gourmet, pregunté de repente, ¿y qué será de mi cuarto de costura? Larica se atragantó. Bueno, estamos pensando en una suite para invitados. O tal vez en un armario más grande. Por supuesto, dije, mirando por la ventana para que no vieran el brillo en mis ojos. No por lágrimas, sino por una furia que no sabía que todavía tenía. Esa noche llamé a Svetlana. Estoy listo. No más juegos. 2 días después llegaron con los documentos finales, y con un hombre trajeado que se presentó como un abogado, pero que, como había descubierto Svetlana, no era más que un corredor de bolsa amigo de Yuri. Firma aquí y aquí, mamá, y todo está arreglado, dijo Larica, esparciendo los documentos sobre la mesa de la cocina como si fueran migajas para un pájaro enjaulado. Fingí examinar cada línea mientras el reloj de la pared parecía detenerse. Entonces, como estaba ensayado, sonó el timbre. Deben ser los encargados de la mudanza, refunfuñó Yuri, irritado. No, respondí con calma. Ella es mi amiga Margarita. Le pedí que viniera a ayudarme con algunas cosas. Pero cuando Yuri abrió la puerta, no era Margarita quien estaba allí. Se trataba de Svetlana Melnikova, acompañada de un alguacil y una trabajadora social. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos eran tan fríos como el invierno ruso. Buenas tardes. Soy la abogada Svetlana Melnikova y represento los intereses de la señora Margarita Sokolova. Estamos aquí a título oficial para investigar informes de abuso financiero y emocional contra una anciana. El rostro de Larica se puso blanco. Yuri intentó recomponerse extendiendo la mano en un falso gesto de cordialidad. Debe haber un error. Simplemente estamos ayudando a mi suegra a mudarse a un lugar más adecuado para su edad. Interesante, dijo Svetlana, señalando los papeles que estaban sobre la mesa. Entonces, ¿puedo suponer que estos documentos fueron revisados por un abogado independiente que representa exclusivamente los intereses de la señora Sokolova? El silencio que invadió la cocina fue ensordecedor. Además, continuó impasible, tenemos motivos para creer que joyas y objetos de valor pertenecientes a la señora Sokolova fueron sustraídos de esta residencia sin su autorización. El alguacil presente aquí tiene una orden judicial para inspeccionar estos objetos. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré, el momento exacto en que Larica comprendió que había perdido. Sus ojos se abrieron presa del pánico, luego se entrecerraron de puro odio, hasta que finalmente se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de ira por haber sido expuesta. Mami siseó con la voz quebrada. ¿Qué hiciste? Me levanté lentamente sintiendo una nueva fuerza correr por mis venas, la misma que debió sentir mi madre cuando, hace décadas, defendió esta casa de manos codiciosas. ¿Qué hice, Larica? Repetí cada sílaba un golpe. Me protegí. Justo como tu abuela sabía que algún día tendría que hacerlo. Deshacerse de la mujer que, según usted, ya no podía valerse por sí misma. Mi voz ya no temblaba. Estaba seco o afilado como la espada que ella misma había afilado contra mí. ¿O fue más fácil creer las mentiras del hombre que te prometió seguridad, a cambio de mi herencia? Larica retrocedió como si la hubiera golpeado. Las lágrimas fluían incontrolablemente, pero ya no tenía más lágrimas para dar. No para ella. No después de ver mis joyas, cada una con una historia, cada una parte de mí, empaquetadas como basura, listas para ser vendidas u olvidadas. No lo sabía, susurró, sus manos temblorosas se cerraron en el borde de la mesa. Juró que era solo hasta que no pudieras vivir más solo. Que fue por su propio bien. Cariño, repetí con una risa amarga. ¿Creías que encerrarme en un manicomio, vender mis cosas y fingir que era un senil sin recuerdos era por mi bien? Señalé las fotos de los álbumes, ahora de nuevo en el lugar que les correspondía. ¿Te acuerdas? Tu padre abrazándote a los 3 años, riéndose porque habías metido toda la mano en mi mayonesa. ¿Crees que él lo habría permitido? Tragó con fuerza, sus dedos estaban blancos por haber sido apretados con tanta fuerza. No quería hacerte daño. Pero me dolió. Cerré el último cuadro con un clic. Y lo peor no es lo que hiciste, Larica. Es que todavía no entiendes por qué te dolió tanto. Silencio.
El tipo de silencio que solo existe cuando dos personas saben que ninguna excusa en el mundo podría arreglar lo que estaba roto. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente, su voz tan baja que casi se perdió entre el viento que golpeaba las ventanas. Quiero que veas. Me acerqué no para abrazarla, sino para que ella pudiera ver mis ojos. Los mismos ojos que la vieron crecer, que le enseñaron a caminar, que lloraron cuando se fue. Mira esta casa. Mira estas paredes que albergaron cada risa, cada llanto, cada mentira que me dijiste hoy. Vea lo que realmente importa y comprenda que nunca fue dinero. Eso fue todo. Abrí los brazos abrazando el espacio entre nosotros, lleno de recuerdos y de un dolor que aún palpitaba. Éramos nosotros. Miró a su alrededor, como si viera el lugar por primera vez. Los rayones en el suelo donde había golpeado su triciclo. La marca en la pared donde medimos tu altura cada año. El olor a canela que todavía impregnaba la cocina, porque siempre hacía tu tarta de cumpleaños, incluso cuando eras demasiado mayor para admitir que te gustaba. ¿Y ahora? Murmuró, las lágrimas secándose en su rostro como sal después de la marea. Ahora, respondí enderezando la espalda, tú decides qué tipo de hija quieres ser. La que le roba a su propia madre o la que finalmente crece. El reloj de la pared hizo tic-tac, marcando el tiempo que le llevó elegir. No presioné. Algunas decisiones deben tomarse solo y llevarse a cabo por el resto de su vida. Que tú mismo me hiciste. Mis palabras cayeron como piedras en el silencio entre nosotros. Cada caso que manejes será un espejo de tus propias decisiones. Y es exactamente por eso que eres la persona adecuada para este trabajo. Larisa presionó sus dedos contra la carpeta, como si intentara contener el temblor que recorrió sus manos. Sus ojos, antes abatidos, ahora miraban los documentos con una intensidad que no había visto desde que era una adolescente y soñaba con conquistar el mundo. Solo que esta vez no hubo ilusión de grandeza. Simplemente estaba la cruda realidad de una mujer que necesitaba reconstruir no solo su propia vida, sino también la confianza que había destruido. ¿Qué pasa si fracaso? Su voz era poco más que un susurro, pero escuché el peso de cada sílaba. ¿Qué pasa si no puedo ayudar a nadie porque ni siquiera pude salvarme a mí mismo? Ya te estás salvando, respondí sin una pizca de condescendencia. El hecho de que estés aquí, preguntando esto, ya demuestra que ya no eres la mujer que firmó esos papeles o que le dio la espalda a su propia madre. Hice una pausa, dejando que las palabras asimilaran. En cuanto al resto, señalé la ventana, donde el sol de la tarde pintaba rayas doradas en el suelo. ¿Ese jardín que tanto amaba cuando era niño? Lo dejé morir después de que te fuiste. No por enojo, sino porque no veía el sentido de cuidar algo que nadie más valoraba. Hasta que un día una vecina, una viuda que perdió a su hijo por las drogas, me pidió un poco de romero. Para recordar el olor de su casa, dijo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero continué. Fue entonces cuando entendí, no plantamos flores solo para nosotros. Plantamos para los que vendrán después. Para aquellos que necesitan sombra cuando el sol es demasiado fuerte. Larisa tragó. Sus dedos, antes blancos por haber sido presionados con tanta fuerza, ahora acariciaron el borde de la carpeta como si fuera un talismán. Me estás ofreciendo una segunda oportunidad, murmuró. Pero no es eso, ¿verdad? Sus ojos, finalmente claros, se encontraron con los míos. Me estás dando la oportunidad de crear algo. Algo que importa. Asentí sin sonreír, sin suavizar la verdad. Y dolerá, le advertí. Cada día, cuando escuches una historia como la tuya, te dolerá como las costras que se desprenden de una herida apenas cicatrizada. Pero es en este dolor donde nace la fuerza, Larisa. No la fuerza de fingir que no pasó nada, sino la de mirar a los ojos a los que sufrieron y decir, lo sé. Estuve allí. Y lucharé contigo. Cerró la carpeta con un clic seco. No fue un gesto de decisión, sino de rendición, no a la derrota, sino a la posibilidad de empezar de nuevo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó y por primera vez en años, su voz no tembló. Mañana, respondí extendiendo mi mano no para estrecharla, sino para sostenerla de ella por un momento. Y todos los días después de eso. Porque ¿qué hacemos cuando nadie nos mira?, dejé la frase en el aire, sabiendo que se completaría sola. Larisa miró nuestras manos unidas, la suya todavía marcada por los anillos que ya no usaba,
la mía con las venas resaltadas por el tiempo y las batallas que había librado sola. Cuando finalmente lo soltó fue para recoger el bolígrafo que estaba sobre la mesa. ¿Necesito firmar algo?, preguntó, ya hojeando los papeles con una determinación que me recordaba a la niña que a los 10 años se empeñaba en arreglar el reloj roto de su abuelo, incluso cuando todos decían que era imposible. Sí, respondí deslizándole el contrato. Pero no es un contrato de trabajo, Larisa. Es un pacto. Entre tú y la mujer todavía puedes estar. Ella afirmó sin dudarlo. Y cuando el bolígrafo cruzó el papel por última vez, supe que no era el final de nada. Fue el primer golpe de azada en un terreno baldío. Intentaste hacérmelo. Y ahora tendrás que mirar a los ojos a aquellos a quienes traicionaste, personas a las que deberías haber amado. Quizás solo a través de este trabajo puedas comprender verdaderamente lo que intentaste destruir. Larisa sostuvo el contrato con manos temblorosas. No sé si merezco esta oportunidad. Probablemente no lo merece, respondí sin rodeos. Pero tu padre siempre decía que el perdón no es algo que mereces. Es un regalo que se da. No estaba lista para perdonarla por completo. Pero ella estaba dispuesta a darle un camino. Durante los siguientes meses convertí mi dolor en un propósito. Con la ayuda de Svetlana, creé la Fundación Sokolova, utilizando parte de la fortuna que me había dejado mi marido para proteger a quienes no podían defenderse. Compramos una gran casa en las afueras y la convertimos en un centro de apoyo jurídico y psicológico a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Larisa, fiel a su palabra, trabajó incansablemente. Al principio el equipo del fondo la miró con recelo. Todo el mundo conocía su historia y no intenté ocultar nada. Pero con el tiempo su sincera dedicación empezó a ganarle respeto. El camino hacia la redención no fue fácil. Había días en los que regresaba al pequeño apartamento que había alquilado cerca de Msadu, con los ojos hinchados de tanto llorar tras escuchar historias de mujeres mayores que habían sido abandonadas o engañadas. ¿Cómo puedes mirarme todos los días sabiendo lo que intenté hacer?, preguntó una noche mientras lavábamos los platos en la cocina compartida. Porque veo que estás intentando cambiar, respondí simplemente. Y porque tu padre creía que podías ser mejor, asterisco. Yura nunca regresó. Supimos a través de contactos en el fondo que se había mudado a España y ya estaba con otra mujer rica e ingenua. ¿Coincidencia o ironía del destino? No lo sabía. Una parte de mí quería advertirle. Otro entendió que algunos depredadores solo se detienen cuando su presa se defiende. Un año después de la creación del fondo, recibí un reconocimiento inesperado, un premio de derechos humanos por nuestro trabajo con las personas mayores. Mientras me preparaba para mi discurso en la ceremonia, miré al público y vi a Larisa en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras caminábamos por el jardín, nuestro jardín, como empezábamos a llamarlo, me entregó un pequeño paquete. ¿Qué es eso?, yo pregunté. Ábrelo, respondió con la voz quebrada. Dentro había un álbum hecho a mano. En sus páginas, Larisa había pegado viejas fotografías familiares, muchas de las cuales ella misma había arrojado en cajas un año antes. Ahora, cada uno estuvo acompañado de una carta, donde recordó ese momento y reflexionó sobre su significado. Estuve meses buscando estas fotos, explicó. Algunos estaban con Yura, otros con amigos a quienes se los regalé sin pensar. Quería reunir nuestros recuerdos no para borrarlos, sino para honrarlos, asterisco. Sostuve el álbum con cuidado, sintiendo el peso de décadas de historia familiar. En la última página, una foto reciente del equipo de fondo frente al edificio, con una sencilla inscripción, para mi madre, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y para mi padre, que siempre supo que encontraría el camino de regreso. Esa noche, por primera vez en años, abracé a mi hija sin lugar a dudas. No fue un perdón completo, algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo. Pero fue un comienzo. El reconocimiento de que habíamos cambiado, crecido, aprendido a ser familia nuevamente, no por obligación, sino por respeto mutuo. Mirábamos las estrellas en nuestro jardín y pensé en Roman, en cómo lo había predicho todo. No solo protección financiera, sino la posibilidad de redención. Conocía a su hija mejor que nadie. Sabía que podía perderse, pero también que encontraría el camino de regreso a la luz.
Y cuando las estrellas brillaron sobre nosotros, supe que tenía razón. 18 meses después de crear el fondo, recibí una noticia que volvería a cambiarlo todo. Uno de los abogados voluntarios se me acercó con expresión seria. Señora Sokolova, encontramos algo que necesita ver. Me entregó una carpeta. Durante la investigación del caso de la señora Olga, descubrieron que el mismo esquema había sido aplicado a otras ancianas. ¿Y adivina quién está detrás de esto? Continuó con tono sombrío. Abrí la carpeta y se me heló la sangre. Estaba Yura con otro nombre, pero inconfundible en las fotos de las cámaras de vigilancia. Había regresado en secreto a España y orquestó una operación sofisticada. Engañó a viudas ancianas para que firmaran documentos que transferían sus propiedades a empresas fantasma. Ha vuelto, susurré. Y está haciendo lo mismo con otras mujeres, asterisco. El abogado asintió con gravedad. Ya informamos a las autoridades, pero necesitamos que alguien que lo conozca lo identifique formalmente. Alguien que pueda dar testimonio de tus métodos y de tu carácter. Esa noche le conté a Larisa sobre el descubrimiento. Ella palideció al ver las fotografías y los documentos. Él no ha cambiado nada, dijo con amargura. Solo encontró nuevas víctimas, asterisco. Las autoridades querían que testificáramos. Ya había decidido que iría. Pero le dejé claro que ella no estaba obligada a involucrarse. Larisa me miró con una determinación que me hizo reconocer mi propio reflejo. No, madre. Tengo que hacer esto. No solo para nosotras, sino para todas estas mujeres. Durante la semana siguiente trabajamos con la policía y la fiscalía, brindando testimonios detallados sobre las manipulaciones de Yura, las pequeñas mentiras que se convirtieron en trampas, la forma en que sembró dudas y aisló a sus presas. El día del juicio sentí una emoción que no había sentido desde aquellos enfrentamientos en mi propia casa. La sala estaba llena. Nuestro caso llamó la atención de la prensa, en parte gracias al trabajo del fondo, ya reconocido a nivel nacional por su lucha contra la violencia financiera contra las personas mayores. Cuando entré a la sala del tribunal, con Larisa a mi lado, sentí que todas las miradas estaban puestas en nosotras. Las nuevas víctimas de Yura se sentaron juntas, mujeres de entre 65 y 85 años, con rostros que me recordaban al mío. Yura, esposado y con un traje gastado, no tenía nada de la elegancia que tanto cultivaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi un destello de pánico en sus ojos, rápidamente reemplazado por la máscara de encanto calculado que conocía tan bien. El momento decisivo llegó cuando el juez entró en la sala. Mi corazón latió más rápido cuando lo reconocí. El tribunal declara abierta la sesión, anunció el juez Dmitri Rebenko, ajustándose las gafas. Fue el mismo joven abogado que, décadas antes, trabajó con Roman en el tribunal cuando yo era secretaria. El mismo chico tímido al que le llevaba café mientras estudiaba para sus exámenes. No me reconoció enseguida, absorto en los procedimientos iniciales. Pero cuando llegó mi turno de testificar y dije mi nombre, vi que sus ojos se levantaban de los papeles, llenos de sorpresa y reconocimiento. ¿Margarida Sokolova?, preguntó ajustándose las gafas. El secretario del Tribunal Regional. Sí, Excelencia, respondí con una sonrisa discreta. Ha pasado mucho tiempo. El juez sonrió por un momento antes de recuperar su expresión severa. En efecto. Por favor, continúa con tu declaración. Durante las próximas 2 horas. Descubra la verdad detrás de cada sonrisa restaurada. Cada imagen era un testimonio silencioso de vidas que, como la mía, casi fueron borradas por manos que juraron proteger. Mis dedos temblaban al pasar junto a los rostros, una señora de ojos claros que había restaurado la casa donde crió a sus hijos, un hombre con las manos callosas que demostró ante el tribunal que su firma había sido falsificada, una mujer que, como yo, vio a su hija liberarse de las garras de la manipulación. ¿Recuerda a la señora Ivanova?, preguntó Lari, señalando una foto en el centro de la pared. ¿La que llegó aquí con una maleta de documentos falsificados por su propio hijo? Hoy da clases de pintura a otras mujeres mayores en nuestro centro comunitario. Me acerqué reconociendo su rostro marcado por profundas arrugas, pero iluminado por una determinación que no existía cuando la conocimos. Junto a su foto un cartel decía, María Ivanova, 78 años. Dijeron que estaba loca. Fan Kolova me devolvió la voz. Se me hizo un nudo en la garganta.
No eran solo historias, eran espejos de lo que podríamos haber llegado a ser si la cobardía hubiera ganado. ¿Y este? Larry señaló a un hombre alto, de postura militar, con una medalla de veterano en el pecho. Coronel Petrov. Su nieto lo encerró en un manicomio por demencia mientras él vaciaba su cuenta. Hoy en día, es nuestro voluntario más activo en el programa de autodefensa para personas mayores. Se volvió hacia mí con una sonrisa que llevaba el peso de todo lo que habíamos superado. Cada una de estas personas pensó que estaba sola. Hasta que nos encuentres. El aire en la habitación parecía cargado de algo más grande que nosotros, una cadena invisible que une esas vidas a la nuestra, demostrando que el dolor, cuando se comparte, puede convertirse en un escudo. De repente mis ojos se posaron en una foto más pequeña, casi escondida entre las demás. Una mujer frágil de cabello blanco como la nieve sostenía un ramo de margaritas. El cartel decía, Anastasia Orlova, 82 años. Mi nuera me robó todo excepto la esperanza. Aquí aprendí a plantarla de nuevo. Larry notó mi mirada. Ella llegó aquí hace 3 meses, murmuró. Su caso es lo que inspiró la enmienda sobre abuso emocional al proyecto de ley. Dijo que si no fuera por ti, nunca habría tenido el valor de denunciarlo. Eso fue como un puñetazo en el pecho. Porque conocía esa mirada en los ojos de Anastasia, la misma que veía en el espejo en los días más oscuros, cuando dudaba incluso de mi propia sombra. Y ahora aquí estábamos, 2 mujeres que casi habían sido borradas, una al lado de la otra contra una pared que gritaba resistencia. Lo lograste, mamá. Larry me apretó el brazo. No fue solo la ley, no fueron solo los procesos. Fuiste tú, negándote a ser otra víctima silenciosa. Pero negué con la cabeza porque la verdad era más hermosa que eso. Lo hicimos. Juntos. Lo mismo que ellos, señalé, las fotos harán con los demás. Así es como se construye un legado, Larry. No con piedras, sino con manos que se extienden en la oscuridad y encuentran otras manos. Ella no respondió. No era necesario. El silencio entre nosotros estaba hecho del mismo material que esas paredes, de todo lo que no necesitaba decirse para entenderse. Afuera, el sol de la tarde pintaba el jardín de Fan Kolova de tonos dorados y las risas de un grupo de mujeres mayores que practicaban yoga resonaban como música. Respiré hondo oliendo la tierra húmeda y las flores que Larry y yo habíamos plantado el primer año en el fondo. 5 años. 5 años desde que un hombre intentó enterrarnos, sin saber que éramos semillas. ¿Qué más hay en el sobre? Pregunté finalmente rompiendo el silencio. Larry sonrió como si supiera que yo ya lo había adivinado. Sacó una segunda hoja de papel, esta con el membrete oficial del Kremlin. Fue una invitación, no una orden de mérito para representar a Fan Kolova en la próxima Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores en Ginebra. Por su contribución excepcional a la protección de los vulnerables y la creación de un modelo replicable de justicia social. ¿Quieren que hables del efecto Kolova?, dijo Larry con los ojos brillantes. Como una mujer soltera con una hija y una idea, cambió la forma en que un país ve a sus mayores. Sostuve el papel, sintiendo el peso de cada letra. No fue una invitación. Fue un eco. De las lágrimas que lloré en los pasillos de los tribunales, de las noches de insomnio escribiendo peticiones, de las veces que Larry tomó mi mano mientras yo temblaba de ira o miedo. Fue una prueba de que a veces la justicia no es un veredicto, es una semilla que se planta sin saber si florecerá. Vamos a necesitar un traje nuevo, comenté, secándose una lágrima rebelde. Ese azul que odias. Larry se rió alto y claro, tal como lo hacía cuando era niña. El azul te sienta bien, mamá. Como el coraje. Y cuando el sol se puso sobre el jardín que construimos con nuestras propias cicatrices, supe que sin importar lo que viniera después, ya habíamos ganado. Porque Fan Kolova no era solo un lugar. Era una promesa, que ninguna mano que buscara ayuda quedaría vacía. Y que al final, la luz siempre encuentra la manera de vencer a la sombra. Aunque sean necesarios 5 años. Incluso si lleva toda la vida. Con cada rostro en esas paredes, reconocí no solo un nombre, sino una vida entera, no por casualidad, sino por elección. Cada aspereza en esos rostros contaba una historia de recuerdos, luchas y una dignidad que nadie, ni siquiera el tiempo, podía borrar.
En el centro de la pared principal, sin embargo, había un espacio vacío. Un lugar reservado. Larry tocó mi brazo suavemente y señaló. Aquí, madre, estará tu retrato. La primera. La historia que inició todas las demás. Mis dedos temblaron mientras sostenía el marco imaginario. Sentí que me ardían los ojos no de tristeza, sino de lo que solo entienden los que sobrevivieron, la dolorosa gratitud de estar vivo cuando otros no tuvieron tanta suerte. No merecía ese lugar. Después de todo, lo tenía a él, el hombre que incluso tras la traición, me había dejado un legado de protección. Muchos otros ni siquiera tenían eso. Precisamente por eso, Larry sostuvo mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarla. Tu historia no es sobre suerte. Se trata de resistencia. De demostrar que nunca es tarde para levantarse, que incluso de las peores heridas pueden hacer algo que salve otras vidas. Caminamos por el pasillo en silencio, deteniéndonos en cada cartel. María Ivanovna, 82 años, regresó a casa después de que su sobrino intentara venderla sin su consentimiento. Nikolai Petrovich, 77 años, dejó un matrimonio de 50 años de silenciosa humillación. Anna Sergeyevna, 90 años, denunció a sus propios hijos por robo y hoy enseña a otras mujeres cómo proteger su dinero. Larry pasó los dedos por las letras como si acariciara sus cicatrices. Todos encontraron su voz, murmuró, porque tú encontraste la tuya primero. Esa noche regresé a la casa que casi perdí 5 años antes. El mismo balcón, el mismo jardín que tanto amaba a Roman, ahora más exuberante, como si las flores hubieran aprendido a crecer a pesar de la sombra. Mis manos, más lentas con la edad, todavía sabían podar, todavía sabían cuidar. Y mientras el té se enfriaba en la taza, pensé en cómo la pérdida de ese hogar y de mi dignidad, irónicamente, me había dado un propósito mayor del que jamás había soñado. Incluso la relación con Larry, nacida de una mentira, se había transformado en algo más verdadero que todo lo que habíamos tenido antes. Sobre la mesa, el joyero que había intentado quitar estaba de nuevo, restaurado. Lo abrí y toqué el collar de perlas de mi madre, el mismo que usaría mañana, en la ceremonia de cumpleaños de Fan Kolova. Debajo un pequeño sobre. Mamá, nunca podré borrar el dolor que causé. Pero espero ser digno de la segunda oportunidad que me diste. Todos los días, cuando trabajo aquí, recuerdo que nuestra lucha no es solo por leyes o derechos, sino por restaurar la dignidad que tan fácilmente se les quita a las personas mayores. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Dejé la carta en su lugar y respiré hondo. A la mañana siguiente, mientras me preparaba, me miré en el espejo no a la mujer que el tiempo había marcado, sino a la que las batallas habían moldeado. El pelo blanco sí, pero también la postura erguida. Las arrugas sí, pero también el brillo en los ojos que han llorado demasiado para rendirse ahora. Pensé en lo que les diría a otras mujeres como yo, nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para convertir el dolor en misión. Nunca es demasiado tarde para descubrir que la fuerza estuvo en ti todo el tiempo, incluso cuando aquellos que se suponía debían protegerla intentaron destruirla. Cuando llegué a Fan Kolova me esperaba una multitud, el equipo, los ancianos que salvamos, las autoridades, los aficionados. Y en el centro, Larry, ahora directora ejecutiva con los brazos abiertos y una sonrisa que ya no era una máscara, sino una promesa. Cuando subí al escenario y ajusté el micrófono, miré todos esos rostros y sentí algo inesperado, gratitud incluso por las sombras del pasado. Sin ellos nunca habría visto la luz que hoy ilumina tantas vidas. Mi nombre es Margarida, comencé con voz firme. Tengo 75 años. Y esta es la historia de cómo casi lo pierdo todo, para lograr un propósito más grande de lo que jamás imaginé. El aplauso que siguió fue más que un sonido, fue un coro de voces que, como la mía, se negaron a ser silenciadas. Miré al cielo a través de las ventanas y sonreí. ¿Ves, Romano? Tenías razón en todo. Y si esta historia te conmovió, no te quedes aquí. Porque en la siguiente pantalla hay otra historia de traición y redención, una que nunca has visto venir.